Hola, profesoras y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el trastorno cognitivo, particularmente sobre la discapacidad intelectual, ley moderada y el trastorno específico del aprendizaje. Nosotros somos Brenda Nieves, Daniela Gómez y Gabriela Huerta. Con respecto a la definición de la discapacidad intelectual, este es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Los diversos niveles de gravedad se definen según el funcionamiento adaptativo y no según las puntuaciones del cociente intelectual. En este caso vamos a hablar sobre la gravedad leve y moderada. La leve es en el que el funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo significativamente inferiores al promedio. Cuenta con la mayoría de las actividades principales de autocuidado básico, domésticas y prácticas, y logran vivir de manera relativamente independiente y conseguir empleo en la edad adulta. Con respecto a la moderada, se caracteriza porque el funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo es significativamente inferior al promedio. Algunos pueden dominar el autocuidado básico, doméstico y prácticos. Las personas más afectadas requieren un apoyo considerable y constante con el fin de lograr una vida independiente y el empleo en la edad adulta. En cuanto a señales de alerta para la leve, las personas afectadas a menudo presentan dificultades en la adquisición y comprensión de conceptos de lenguaje complejo y de habilidades académicas. En cuanto a la grave, estas limitaciones varían, pero generalmente se limita a las competencias básicas. Para la parte de criterios de diagnóstico, nosotros, grupo de test, en primer lugar tenemos el CIE-11 y el DSM-5. Para el CIE-11 se realizan pruebas estandarizadas que son debidamente normalizadas, administradas individualmente y son con indicadores de comportamiento, comprobables cuando las pruebas no se encuentran disponibles. Entonces, para la parte de leve, se puede ver que es de 2 o más desviaciones típicas que están por debajo de la media. Entonces, aproximadamente es en el percentil 0.1 y 2.3. Y para el moderada, se puede ver que es de 3 a 4 desviaciones estándares y está también por debajo de la media y que aproximadamente es en el percentil 0.003 y 0.1. Y luego por la parte del DSM-5 tenemos 3 criterios. El primero de ellos son las deficiencias de las funciones intelectuales, luego están las deficiencias del comportamiento adaptativo y finalmente el tercer criterio es el inicio de estas deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Como podemos ver, el DSM-5 realizó un cuadro en el cual se divide en 3 dominios. El primero de ellos es el dominio conceptual, el dominio social y el dominio práctico. Entonces, para la parte de leve lo divide entre niños y adultos, ¿no? En la primera parte menciona que tanto los niños y adultos tienen dificultades en el aprendizaje de las aptitudes académicas y se necesita ayuda para que puedan realizar sus actividades en estos campos, ¿no? Para que éstas puedan cumplir las expectativas que van relacionadas con su edad. Y asimismo menciona que en los adultos también existe una alteración del pensamiento abstracto, así como de la función ejecutiva y de la memoria a corto plazo, así como también en el funcionamiento funcional de las aptitudes académicas. Por el lado del dominio social, en el leve, el individuo es inmaduro en cuanto a sus relaciones sociales. Y finalmente, para el dominio práctico, los individuos necesitan cierta ayuda con las tareas complejas de la vida cotidiana en comparación con sus pares o con sus iguales. Y en el ámbito del moderado, en el dominio conceptual, durante todo el desarrollo las habilidades conceptuales de los individuos están notablemente retrasadas en comparación a sus pares o a sus iguales, ¿no? En el preescolar, el lenguaje y las habilidades preacadémicas se desarrollan lentamente y en los adultos el desarrollo de las aptitudes académicas está típicamente en un nivel elemental. Entonces ellos necesitan ayuda con todas estas habilidades académicas en el trabajo y también en su vida personal. Para el dominio social, el individuo presenta notables diferencias respecto a su comportamiento social y comunicativo a lo largo del desarrollo, esto en relación con sus pares o con sus iguales. Y para el dominio práctico, el individuo puede responsabilizarse de sus necesidades personales, pero ciertamente va a necesitar un periodo largo en el cual una persona esté al lado de él o de ella para recordarle qué es lo que tiene que hacer. En cuanto a preguntas, nos preguntamos cómo se siente el sujeto respecto a sus labores académicas.
nos cuestionamos también respecto a su memoria. Y como vimos antes, la madurez es un factor dentro de el trastorno, entonces también preguntamos si se consideran una persona madura, así como su relación con sus compañeros. También preguntamos si es que necesita ayuda para realizar sus tareas. Bien, con respecto al trastorno específico del aprendizaje, este se define como un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es la base de las anormalidades a nivel cognitivo, que a su vez están asociadas a los signos conductuales del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar información verbal o no verbal eficientemente y con mayor precisión. Así pues, este trastorno se define como la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas. Al mismo tiempo, es una condición en la que las personas no dominan o adquieren de manera correcta capacidades lectoras, de escritura o matemáticas y tienen también dificultades para entender o leer palabras, dominar cálculos matemáticos o decodificar las palabras. Ok, podemos hablar de del trastorno específico del aprendizaje cuando estos problemas se presentan después de 6 meses de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Puede leer un texto con precisión pero no comprende la oración. Dificultades ortográficas. Puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes. Dificultades con la expresión escrita. Hace múltiples errores gramaticales o de puntuación. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Comprende mal los números, sus magnitudes, sus relaciones. Y dificultades con el razonamiento matemático. Tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos o operaciones matemáticas. Por otro lado, se encuentra en casos de un nacimiento prematuro o con un peso muy bajo, una exposición prenatal a nicotina. Parece agregarse en familias, hay una mayor probabilidad en varones y evidentemente se presenta en un mal desarrollo en cursos académicos. Y pues para los criterios de diagnóstico para esta segunda parte se mencionan 4. Entonces primero tenemos la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, que presenta 6 síntomas que ya fueron mencionados por mi compañero Gabriel en la diapositiva anterior. Luego, en el segundo criterio, las aptitudes académicas afectadas están por detrás del individuo. No manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Y finalmente, para el cuarto criterio, las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades. En cuanto a las preguntas, nos preguntamos cómo se desarrolla dentro de su centro educativo, cómo se siente cuando tiene problemas en estos y cómo es que se siente respecto a sus compañeros cuando tiene estos problemas. Muchas gracias.